Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día desayunando con Jesús. Nuevamente estamos en un nuevo amanecer, considerando las bendiciones de nuestro Dios en la frescura de esta madrugada, en la cual el título del mensaje es El sueño de las edades. Hay una historia que se encuentra en Daniel 2:1 al 49 que va relacionado al título de este mensaje, en la cual habla sobre el vasto reino babilónico. Menciona que era opulento y próspero. Sin embargo, el rey Nabucodonosor estaba muy inquieto en su lecho real. Se hacía las preguntas: ¿cuánto tiempo duraría aquella era dorada? ¿Qué pasaría con su poderoso imperio cuando él desapareciera? Con estas inquietantes preguntas en mente, el poderoso monarca se fue quedando dormido, y esa noche una vívida imagen de un gigantesco hombre multimetálico fulguró en su mente. En medio de un panorama multicolor, algo que nunca antes había experimentado, arrojando sus cobijas bordadas, el rey saltó de la cama y ordenó a gritos a sus guardaespaldas: hagan venir de inmediato a todos los magos y astrólogos. Tengo que saber el significado de este sueño. Los sabios, al servicio del rey, fueron despertados y conducidos hasta la presencia del perplejo soberano. Y el rey le dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Uno de los falsos profetas respondió con aire de suficiencia: di el sueño a tus siervos y nosotros te daremos la interpretación. Pero como ocurre a menudo con los sueños, los detalles se habían vuelto borrosos en la mente del gran soberano. Estos hombres habían pretendido poseer discernimiento divino, pero el rey estaba comenzando a dudar de sus habilidades. Esta sería una prueba perfecta, pensó. Díganme el sueño y su interpretación, y serán recompensados, dijo el rey a sus consejeros. De lo contrario, mencionó, los voy a descuartizar y voy a convertir sus casas en basureros, o en muladares, dice algunas versiones. Los magos y astrólogos no tuvieron más remedio que admitir que eran incapaces de explicar el sueño al rey sin haberlo escuchado primero. Furioso con estos impostores, el rey Nabucodonosor ordenó reunir a todos los sabios de Babilonia para ejecutarlos. Sin embargo, el Señor tenía una persona en Babilonia que podía explicar el sueño de aquel colosal hombre milenario. Mis amigos y hermanos, yo les pregunto, ¿por qué Dios le dio este sueño al rey de Babilonia? En Daniel capítulo 22 y capítulo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, le dijo el gran profeta. En este sueño de la imagen multimetálica, Dios bosquejó todos los milenios futuros, el surgimiento y la caída de los imperios que tendrían una influencia directa sobre su pueblo. Cuando los consejeros del rey no pudieron revelar e interpretar el sueño, ¿cuál fue la orden de Nabucodonosor? En el mismo capítulo 2, que vamos a estar leyendo siempre el capítulo 2, versículo 12, dice de Daniel: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Los astrólogos y magos de Babilonia pretendían tener poderes sobrenaturales, pero cuando no pudieron revelar el sueño al rey, demostraron ser unos impostores impotentes. Si el rey hubiera recordado el sueño, simplemente hubieran inventado una falsa interpretación. En su ira, Nabucodonosor ordenó que todos los sabios fueran ejecutados, aún aquellos que no estaban presentes. Y saben, entre los ausentes en esa primera reunión con el rey había un cautivo temeroso de Dios. ¿Y saben cómo se llamaba? Daniel, quien acababa de completar
su entrenamiento para el servicio del rey. Cuando Daniel supo el decreto de muerte, ¿qué le pidió al rey y qué dijo a sus amigos? En el versículo 16 del capítulo 2 de Daniel dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese un plazo y que él mostraría la interpretación al rey. En los versículos 17 y 18 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel, mis queridos hermanos y amigos, solicitó a Nabucodonosor un poco de tiempo y le prometió que él revelaría el sueño y su significado. El rey, quien aún estaba desesperado por conocer la importancia de la visión, le concedió a Daniel su petición. Entonces Daniel y sus amigos apelaron, ¿saben a quién? A la única fuente que podía revelar el sueño del rey. ¿Y sabe qué hicieron? Oraron al Dios del cielo. Cuando el Señor reveló el sueño de Daniel, ¿a quién rindió Daniel alabanza y crédito? Siguiendo los versículos 23 y 28 del mismo capítulo 2 de Daniel, dice, a ti, oh Dios de mis padres. Pero hay un Dios en los cielos, el que revela los misterios. ¿Saben? El levantamiento y caída de los imperios podría parecer que ocurre por la voluntad de los hombres, pero la oración de alabanza de Daniel claramente revela la esencia de la interpretación divina. Nada ocurre, mis amigos, sin que Dios ya lo sepa y sin que Él lo permita. A veces no entendemos lo que está ocurriendo en nuestro mundo. ¿Y saben por qué? Pero es reconfortante saber que Dios es todavía el soberano. Y además, solo Daniel, dice la historia, pudo revelar el sueño del rey. Sin embargo, en forma muy clara, él le dio el crédito a aquel que le reveló el sueño, nada menos que a Dios del cielo. Ahora, yo les pregunto, ¿qué dos objetos dijo Daniel que el rey había visto en su sueño? En el versículo 31 del capítulo 2 dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran estatua. El versículo 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. ¿Saben? La primera cosa que el rey vio fue una imagen grande, muy grande, que llegaba hasta el cielo, dice la visión, compuesta de los siguientes metales. La cabeza era ¿de quién? ¿O era de qué? Era de oro y representaba nada menos que a Babilonia o a Nabucodonosor. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, los pies eran de hierro y barro cocido. Y saben, además dice que luego el rey vio una piedra que había sido cortada no con mano humana. Hasta este momento, el rey Nabucodonosor estaba sin duda alguna cautivado por el relato de Daniel, quien le presentó el sueño exactamente como Dios se lo había mostrado. ¿Saben? Ahora el rey estaba a la expectativa, preguntándose cuál sería el significado del sueño. Daniel procedió a explicarle la interpretación tal como el Señor se lo había revelado, y nosotros haríamos bien en aceptarla de la misma manera. La única forma segura de interpretar la Biblia y las profecías es permitir que la Biblia se explique a sí misma. Pero, ¿qué representa la cabeza de oro? En el versículo 38, Daniel le dijo al rey, tú eres aquella cabeza de oro. El rey era considerado la cabeza del Estado. Es por eso que Nabucodonosor representaba a Babilonia, el imperio con que se inicia la profecía. Es decir, Neobabilonia gobernó al mundo desde el año 612 hasta el 539 a.C., como uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Uno que puede muy adecuadamente describirse como la cabeza de oro. Nótese que la profecía comienza en el tiempo de la vida de Daniel. ¿Duraría para siempre el reino babilónico? En el versículo 39 dice, y después de ti
se levantará otro reino inferior al tuyo. Y esto, pues lógicamente no le gustó al rey Nabucodonosor. La supremacía de Babilonia no duraría para siempre. Reinos subsiguientes inferiores a Babilonia se levantarían y gobernarían. Del mismo modo en que la plata es inferior al oro, el reino que siguió a Babilonia disfrutaría de menor gloria. Dirigido por Ciro, en el año 539 a.C., el imperio medo-persa conquistó Babilonia y la redujo a ruinas. Los medos y los persas fueron el poder mundial gobernante entre los años 539 y 331 a.C. Durante aquel reinado, todos los impuestos debían pagarse en plata. Ahora, ¿qué metal representaría al reino que siguió al de los medo-persas? El versículo 39 de Daniel 2 dice: luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Es decir, el reino de bronce, que era Grecia, alcanzó el poder cuando Alejandro Magno derrotó a los medos y a los persas en las batallas de Arbela en el año 331 a.C. Grecia permaneció en el poder hasta el año 168 a.C. Y soldados griegos eran llamados gente enchapada en bronce, porque sus armaduras estaban hechas de ese metal. Nótese además que cada metal subsiguiente que aparece en la imagen es de menor valor, aunque más resistente que el anterior. ¿Qué metal representa el cuarto reino? En el versículo 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro. Es decir, la férrea monarquía de Roma conquistó a los griegos en el año 168 a.C. y disfrutó de la supremacía mundial hasta que Roma fue capturada por los ostrogodos en el año 476 después de Cristo. Roma, mis queridos amigos, era el imperio que dominaba al mundo cuando Jesucristo nació. Además, nótese que como Daniel predijo 1000 años de historia universal con precisión inequívoca. El surgimiento y la caída de estos cuatro imperios, es decir, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, fueron claramente predichos en la Biblia y comprobados con los libros de la historia. Pero, ¿qué ocurriría después de la caída del Imperio Romano? El capítulo 2 y versículos 41 y 42 de Daniel dice: será un reino dividido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Es decir, cuando el Imperio Romano comenzó a derrumbarse en el año 476 después de Cristo, no fue conquistado por otro poder mundial. En cambio, tribus bárbaras conquistaron el Imperio Romano y lo dividieron, tal como Daniel lo había profetizado. 10 de esas tribus llegaron a ser la Europa moderna. Por ejemplo, los que son los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los alemanes, los suevos, los anglosajones, los érulos, lombardos y burgundios. 7 de estos pueblos todavía existen en Europa. Por ejemplo, los anglosajones dieron origen a los ingleses, los francos llegaron a ser los franceses y los lombardos se convirtieron en los italianos. Ahora yo te pregunto, ¿lograrían estos 10 reinos unirse otra vez? En el versículo 43 del capítulo 2 de Daniel dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Mediante matrimonios, mediante alianzas, mediante tratados, los hombres han intentado en vano reunificar al continente europeo. A lo largo de la historia, líderes como Carlomagno, Napoleón, el Kaiser Guillermo, Mussolini y Hitler han luchado por edificar un nuevo imperio europeo. Pero estas palabras de las Escrituras han detenido a cada posible líder mundial. Apocalipsis 13 nos dice que habría otro intento de establecer una religión universal, pero la profecía de Daniel declara que el mundo permanecerá políticamente dividido por el resto de la historia de la tierra.
Pero yo te pregunto, ¿quién establecerá el reino final? El versículo 44 de Daniel 2 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás derribado. El próximo gran reino universal, mis amados hermanos y amigos, será el reino de los cielos, será el reino de Dios. Ese reino se describe en San Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34, lo puedes leer en tu Biblia. Pero, ¿qué les hace la piedra a los otros reinos mundiales? Los versículos 34 y 35 de Daniel 2 dice, hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Qué interesante. La piedra que fue cortada sin intervención humana representa el reino de Dios. No será un conglomerado de reinos humanos, sino un reemplazo total. Apocalipsis 21, 1 lo podemos encontrar. Las escrituras declaran que cuando Jesucristo regrese a la tierra, consumirá completamente todos los reinos de la tierra y establecerá un reino, y ese reino será eterno, según Daniel 2:44. Qué emocionante noticia, ¿no crees, mi querido hermano y amigo? Jesucristo viene otra vez, Jesucristo viene pronto. Maranata, decían los apóstoles. Toda la historia está moviéndose hacia esa gran conclusión, cuando el Hijo de Dios vuelva en majestad para implantar el reino de justicia eterna. El rey Nabucodonosor en aquel tiempo también pudo entenderlo. Quizá él pensó haber derrotado al verdadero Dios cuando sitió a Jerusalén y saqueó el templo, según Daniel 1:1 y 2. Pero se le mostró rápidamente que Dios gobierna sobre todos. Los eventos humanos están bajo el control de Dios y finalmente Él alcanzará la victoria en el conflicto cósmico. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y las 10 divisiones del Imperio Romano pueden haber procurado usurpar la autoridad divina y destruir al pueblo de Dios, pero todos los reinos terrenales serán finalmente aplastados con la venida de Cristo. Gracias a Dios, Él ganará en el gran conflicto que está ahorita dándose. Después de escuchar la clara interpretación del sueño dada por Daniel, ¿qué dijo Nabucodonosor acerca del Señor? El versículo 47 dijo las palabras más hermosas. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Habiendo visto que Dios tiene un control completo sobre los eventos terrenales, hasta Nabucodonosor reconoció voluntariamente que el Dios a quien Daniel servía estaba por encima de los dioses paganos de Babilonia. Cuán rápidamente cambió el cuadro. Daniel y sus amigos, debido a su fidelidad a Dios, fueron elevados de su cautividad inicial en Babilonia a posiciones de prominente liderazgo en el reino de Nabucodonosor. Así lo podemos encontrar en Daniel 2, 48 y 49. Saben, mis amigos, cuando uno es fiel a Dios, Dios honra a los que lo honran, según 1 Samuel 2:30. Reconociendo que Dios está en pleno control de los eventos terrenales, yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a permitirle que Él tome el control de tu vida en este momento? Espero que así sea. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.